humanos. Bueno, como ya el día de ayer hemos ido trabajando todo lo que es respecto a la identificación de cuál va a ser el plan que vamos a seguir para el desarrollo y fortalecimiento de la lengua, lo que hoy vamos a trabajar específicamente, que está ligado a cuál va a ser la identificación que se va a realizar, es la parte práctica respecto a los planes y programas para poder llegar a una armonización curricular. ¿Cuál va a ser el objetivo que nos vamos a trazar para poder llevar adelante esta actividad? Armonizar los contenidos de los currículos vigentes, regionalizado y base para la construcción del currículo por cada nación y pueblo indígena, originario y afroboliviano dentro del sistema educativo plurinacional. Quise empezar con esta pequeña imagen dentro de la presentación porque esta es una de las imágenes de la complementación curricular que ya se encuentra dentro de cada uno de los currículos regionalizados que tenemos, y ya esta viene siendo una tarea que ha sido trabajada y también ha sido ya planteada desde el 2008 dentro de los currículos que se tienen, donde la idea principal es poder llegar a establecer un solo currículo plurinacional. Ya hemos ido viendo durante estas dos jornadas pasadas que la intención es ahora poder tener un solo currículo armonizado y ya no tener dos documentos, un currículo base y un currículo regionalizado. Pero, ¿qué debemos tomar en cuenta para la identificación de los elementos imprescindibles? Tenemos que tomar en cuenta el plan del desarrollo de la lengua y la evaluación de los currículos vigentes. No estamos haciendo mención a que se van a elaborar nuevos currículos regionalizados. Sí podrá tener algunas modificaciones de acuerdo a las actualizaciones que se están realizando, pero no vamos a cambiar estructura, vamos a mantener todos los elementos que tiene, porque esta ya es una estructura consolidada, pero vamos a partir también de poder articular e integrar con el plan de desarrollo de la lengua. El plan que ya lo estamos planteando y lo estamos trabajando dentro de cada una de las naciones, el primer ejercicio que realizamos el día de ayer. Pero, ¿cuáles son los elementos que vamos a armonizar de manera específica? Vamos a tomar en cuenta tres elementos grandes, que son los que nos interesa trabajar para poder obtener un currículo armonizado. Partimos inicialmente desde una nueva estructura que se está trabajando para la presentación de planes y programas, donde, si nosotros recordamos, los planes y programas vigentes que se encuentran nos presentan un objetivo de año, un objetivo de nivel, objetivo holístico por trimestre y objetivos por campos, áreas, y todo tipo de objetivos nos ponen dentro de la planificación. Pero para poder trabajar para la siguiente gestión vamos a tomar en cuenta solamente un objetivo holístico por nivel. Es decir, tenemos el nivel inicial, primario y secundario, donde solamente ahora vamos a regirnos y trabajar bajo un solo objetivo. Y este objetivo va a ser armonizado en función a cada uno de los contenidos que sean trabajados y también tomando en cuenta qué es lo que queremos desarrollar y lograr en los estudiantes. ¿Cuál es otro elemento que se debe trabajar y se va a llegar a armonizar? Los perfiles de salida por año de escolaridad. Ya no vamos a manejar perfiles de salida por áreas, no vamos a tener perfiles de salida por año de escolaridad. Estos perfiles van a ser aquellos que van a direccionar qué es lo que queremos lograr durante cierto año de escolaridad y durante la gestión. Después, y lo más importante que tenemos que lograr armonizar y trabajar, van a ser los contenidos curriculares. Ya hemos ido mencionando y hemos dado a conocer los elementos imprescindibles, elementos irrenunciables y cuáles van a ser estos contenidos en función a cada una de las naciones. Por otra, ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir para poder llevar adelante esta actividad? Para poder trabajar y poder hablar de una priorización de contenidos, lo primero que debemos hacer es revisar el currículo regionalizado vigente de cada una de las naciones. Cada nación ya ha ido elaborando sus currículos, tenemos los contenidos planteados, pero ¿qué es lo que debemos revisar? Las temáticas curriculares y los contenidos. Una vez que nosotros hagamos esta revisión, tenemos que hacer la identificación de los contenidos que necesitan ser incorporados si es que tenemos algún elemento o contenido que no está tomado en cuenta actualmente y poder luego
considerar desde la realidad de cada uno de los pueblos en función a las características del contexto. Que lo más importante es no seguir haciendo una sumatoria de contenidos, sino el poder ir precisando de manera específica cuáles van a ser estos contenidos que tienen que estar dentro de los planes y programas de estudio. Los contenidos que pueden incorporar en los currículos vigentes deben tener relación específicamente con los saberes, la cultura y la identidad de cada uno de los pueblos y naciones. Se debe considerar la política lingüística. Recuerdan el día de ayer, ya hacemos un pequeño diagnóstico, una identificación de cuál es la situación de nuestra lengua y qué es lo que nosotros vamos a realizar para poder fortalecer y revitalizar la misma. Esta política tiene que estar ligada con los contenidos que van a ser desarrollados para que se pueda tener realmente las estrategias de trabajo para llevar adelante y lograr los objetivos trazados. Los contenidos que van a ser imprescindibles o van a ser priorizados, los contenidos irrenunciables, deben estar orientados a la descolonización y despatriarcalización, que ya hemos ido mencionando bastante estos dos elementos claves para poder trabajar y ya dejar de lado, como ya comúnmente se conoce, una educación bancaria. Posterior a ello, ¿qué vamos a hacer? Llenar el cuadro o la matriz 1, que a continuación les voy a explicar, y pasamos a trabajar dentro de las mesas en la identificación de los contenidos priorizados. ¿Por qué decimos priorizados? Porque van a estar orientados en la finalidad de ser irrenunciables y contenidos complementarios que vamos a tener, que ya tenemos trabajado en nuestros currículos. Se debe identificar con qué áreas de saberes y conocimientos van a ser articuladas. Y quién mejor que ustedes que conocen el currículo y quieren decirnos específicamente qué se debe aprender de uno de estos elementos. Se debe precisar la redacción de los contenidos, pero esto se va a realizar a partir del 19 de agosto. Quiero que quede. ¿Y qué es lo que vamos a priorizar? ¿Cómo vamos a hacer una identificación? Tomamos en cuenta inicialmente los contenidos irrenunciables. ¿Cuáles van a ser estos contenidos irrenunciables? Los contenidos irrenunciables son aquellos que van a partir desde ser la característica e identificación de nuestra nación y pueblo. ¿Por qué va a ser irrenunciable? Que es un término que lo hemos ido trabajando ya anteriormente con algunos compañeros. Y irrenunciable en el sentido de que es parte de mi identidad, es parte de mi cultura y es algo que yo no puedo renunciar, algo que debe ser enseñado y debe ser tomado en cuenta en la formación dentro de mi nación. ¿Cuáles van a ser algunos de los criterios que vamos a tomar en cuenta para determinar que el contenido es irrenunciable? ¿Qué elementos son para nosotros precisos que deban considerarse? Partimos desde la historia, la lengua, cosmovisión y territorialidad, pero está tomado como aspectos posibles a ser considerados. Tal vez dentro de alguna nación tienen algún otro criterio para poder dar un lineamiento de selección y priorización, pues lo podemos hacer. Pero inicialmente partimos desde nuestra historia, es decir, tomamos en cuenta cuáles han sido las demandas y luchas de los pueblos. Partimos desde algo que contribuye a la identidad como nación y cultura, la producción de saberes, conocimientos, ciencia y tecnología y la identidad como nación dentro de las culturas. ¿Qué otro elemento parte que es algo muy esencial? La lengua, y es algo que estamos trabajando e incluso tenemos el diseño para la lengua. Estos elementos o estos criterios nos van a poder orientar a poder hacer esta identificación. Pero también tenemos lo que es, por otra, los contenidos complementarios, que no se quiere dejar de lado. Ya tenemos nosotros una estructura curricular diseñada, tenemos planes y programas, y ya una vez identificados los contenidos irrenunciables, también partimos a trabajar lo que son contenidos complementarios. Y bueno, como su nombre lo indica, lo complementario es aquello que posee la cualidad de complementar. O sea que si bien puede valer por sí misma, además le agrega un valor, le va a dar un valor a lo que nosotros queremos considerar como irrenunciable, complementa, valoriza o perfecciona al añadirse a la misma, porque va
a permitir que se pueda tener una mayor comprensión y desarrollo de los contenidos que van a ser seleccionados. ¿Cuáles son algunos de los criterios para poder identificar los contenidos complementarios? Inicialmente podemos considerar la relación que existe entre contenidos, la relación que existe entre conocimientos de los pueblos y naciones con conocimientos generales. Podemos partir también de que debe ser parte de lo vivencial, debe tener un sentido de vida propia dentro del pueblo o nación, algo que existe y debe ser parte de los contenidos para poder fortalecer los saberes y conocimientos. Algo que no debemos dejar de lado también es que partimos de tomar en cuenta la tecnología propia de cada pueblo y nación y la tecnología actual. Vamos a presentarles cuáles son los formatos que se van a trabajar. Ya se encuentra separado y está estructurado por cada uno de los niveles, inicial, primaria y secundaria. Hemos mencionado que se va a tener un objetivo holístico por nivel. Nos olvidamos de temas objetivos holísticos. Ya no va a haber objetivo holístico de año de escolaridad, no va a haber objetivo de área, no va a haber objetivo de campo, no hay objetivo de trimestre, no, ya no tantos objetivos. Solamente nos vamos a enfocar en poder redactar el objetivo holístico de nivel. Es decir, en inicial vamos a trabajar solamente con un objetivo holístico, que este objetivo holístico va a servir tanto para primer año como segundo año de escolaridad. ¿Qué nos interesa? Poder hacer la redacción del objetivo holístico de nivel y en función a este objetivo vamos a establecer cuáles son los perfiles de salida por año de escolaridad. ¿Cuántos perfiles podemos establecer? Pues de acuerdo a cómo lo pueda considerar cada pueblo y nación. Eso tampoco significa que nos vamos a poner 30, 40, 50. Tenemos que ser muy prácticos en lo que vamos a plantear porque tienen que ser metas y objetivos que se puedan alcanzar y se puedan lograr. Realizamos el llenado de las primeras dos columnas y pasamos específicamente al trabajo de los contenidos que tenemos vigente. Esta estructuración de la matriz se ha realizado tomando en cuenta el criterio y aportes ya de algunos compañeros con anterioridad, donde estamos manteniendo la estructura que tenemos en el currículum. No es ningún cambio. No se está haciendo ninguna modificación. Partimos de los ejes articuladores, de los campos de saberes y conocimientos, el ámbito curricular y la temática curricular. Tenemos establecido que dentro del currículo regionalizado nosotros tenemos 16 temáticas curriculares y lo que vamos a hacer es poder trabajar en función a lo que ya tenemos dentro de nuestro currículo regionalizado. Pero en los aymaras, por ejemplo, en estos primeros contenidos, ¿cuál para ustedes sería irrenunciable? Aquí identificamos incluso subcontenidos. Por ejemplo, esto del Lumasanaka es parte de aquellos símbolos que marcan el tiempo, ¿no? Ya son las expresiones más o menos, las representaciones de eso. Entonces ahí podríamos ir nomás trabajando. El complementario podría ser el primero de repente. Quizá haciendo un análisis podríamos ver también otros aspectos, no, pero ahorita para el ensayo está bien, gracias Patricia. Muchas gracias. Entonces, una de las primeras actividades que hacemos es poder hacer este análisis dentro de las mesas de trabajo que vamos a tener para poder hacer justamente la consideración cuál es irrenunciable, partiendo de que lo irrenunciable tiene que ser parte de mi identidad y algo representativo en mi contexto y en mi cultura. ¿Qué tomamos en cuenta? Para poder hablar del contenido irrenunciable, vamos a partir del elemento central y vamos a utilizar la técnica del pintado. En este caso, de un color pintamos los contenidos irrenunciables y de otro color los contenidos complementarios. Pero no se trata, y esto sí tenemos que ser muy críticos al momento de ir seleccionando los contenidos, de considerar que todo tiene que estar nuevamente. Tenemos que hacer una priorización para realmente poder tener resultados efectivos. En el primer contenido seleccionado
el elemento central sería otros símbolos, ¿no? El primer contenido, y lanzo la pregunta a la hermana Gloria para que podamos ir completando esta actividad. De los dos contenidos priorizados, que sería para nosotros los irrenunciables, ¿en qué o qué tengo que aprender de ellos para poder ir ya haciendo una redacción? Vamos a partir de nuestro elemento central y el elemento secundario, que sería lo que voy a aprender. De los dos contenidos, hermana, que se han seleccionado, ¿qué tengo yo que aprender? ¿Qué tendría que saber? ¿Y en qué trimestre considero debería estar? Para ver la relación con el ARI. Haremos este ejercicio más. Del origen de las simbologías o de aquello que marca la simbología, se acomoda casi en el año cíclico, ¿no? Se acomoda. Por ejemplo, la chacana va a aparecer en una época, los otros símbolos van a aparecer. Ahora aquí lo importante es que nosotros también podemos corregir, ¿no? Podemos mejorarla en este proceso del análisis, ¿no? Y podemos, de repente estaba planteado de manera genérica, ahora que estamos eligiendo lo podríamos replantear, ¿no? En el sentido en el que pueda ubicarse generalmente en todo el año. Entonces podríamos ahí empezar a hacer las subdivisiones, ¿no? Si consideramos dentro del Jata Chimpunaca otro elemento, pues puede ser acomodado en un segundo, tercero o dentro del mismo primer trimestre, dependiendo el énfasis que va a tener y en qué área. Pero lo que debemos tratar de no hacer es seleccionar tal cual está el contenido y copiar, porque yo necesito saber específicamente qué quiero que se aprenda de mi elemento irrenunciable. Si yo quiero que se aprenda su historia, su música, su danza, tengo que ser específico en lo que quiero que se aprenda. De un mismo elemento seleccionado, considerado como irrenunciable, puedo tener varias relaciones que deberán ser tomadas en cuenta en las diferentes áreas. Para trabajar lo que es el contenido complementario, hacemos el mismo análisis y el mismo procedimiento. Y esto lo vamos a ir realizando de acuerdo a la estructura que tenemos dentro de nuestros currículos regionalizados. Alguien, tal vez de alguna de las naciones, dirá: mi currículo no está elaborado por años de escolaridad, porque solamente manejamos un currículo dentro de la nación. Ayer hemos hablado de la gradualidad, de considerar cuáles van a ser los niveles que vamos a alcanzar a armonizar. Sería ideal poder armonizar dentro de los 3 niveles, inicial, primario y secundario, pero existe alguna nación que igual nos decía: solo vamos a trabajar con el nivel inicial. Entonces esta primera etapa va a realizar su armonización para el nivel inicial, y ya más adelante en la siguiente gestión vamos a avanzar con primaria y secundaria. Creo que el ejercicio está entendible para poder trabajarlo, ¿no? ¿O tenemos alguna duda, consulta? Si van existiendo dudas y consultas, ya en cada mesa vamos a ir igual aclarando y vamos a ir trabajando. Entonces, igual que el día de ayer, por favor, vamos a armar las mesas por naciones. Se les va a habilitar el salón de al lado también para que puedan trabajar, y empezamos. Bueno, Jalaya, Ilanaka, Ilacanaka, hermanos, hermanas, dirigentes, a todos presentes. Conforme lo que ha socializado nuestra compañera, salió de las reflexiones que hemos hecho, hermanos, hermanas. En algún momento nos hemos reunido sobre a ver cuál va a ser la situación de la EIP. ¿Cómo podemos nosotros, después de los análisis, ¿no ve? ¿Cómo hacer que los currículos entren al aula? ¿Cómo vamos a hacer? Ya decía ayer Fernando, con los dos documentos sí vamos a dar a los maestros cómo va a ser esta situación. Mejor es que también decíamos, cada cual nomás que armonice. De ahí había una demanda, y un ejemplo concreto es de los hermanos quechuas, ¿no ve? Se ha trabajado cuando Mario, no sé qué, esa época, cuando Ángel era presidente, esa época, por ejemplo, la armonización, pero eso hay que un poco retrabajar estas temáticas, porque si nosotros vamos a decir que todo entre, eso es lo deseable, ¿no ve? Pero no es posible. Tenemos que ser conscientes, hermanos, no es posible, ¿no? Entonces, por eso hemos identificado entonces, ¿qué cosas no debería de faltar en los currículos?
¿Qué cosas nos hace como pueblo diferente? ¿Por qué somos nosotros diferentes? El pueblo aymara, ¿por qué es diferente al chino, digamos? O a los mismos alemanes, o sea, ¿qué nos hace que seamos diferentes? Porque la matemática, si quieren, la física, la química, en todas las culturas llevamos de la misma manera. Hay algunos elementos que nos hacen diferentes. Ese es lo que no tiene que renunciarse, ¿no? Está claro lo que ha explicado. Entonces, estos son algunos ejemplos para, nuevamente, no para facilitar. O sea, ahora, lo que nos manda, a ver, ahí nomás también está, en la propuesta, nosotros desde la mesa hemos discutido eso. Entonces, hermanos, hermanas, yo creo que en el grupo de trabajo de nuestros debates podría salir muchas cosas de acuerdo a nuestras experiencias. No es nuestro primer día, muchos tienen 20 años de experiencia, otros 30 años de experiencia, otros han pasado a ser autoridades, otros, o sea, esa experiencia más bien coloquemos en el trabajo que nos toca hacer y nosotros vamos a tener el producto. Hay veces cuando estamos juntos es mucho mejor, después seguramente cuando nos vamos a ir de aquí, ya por comisiones va a trabajar, la compañera va a trabajar tales áreas, ¿no? Solitos hay veces, ya su idea de uno más después, cuando estamos en conjunto es idea de todos y hay veces entre todos pensamos mejor, entonces empezaremos, por favor, y si existen dudas, consultas, ya en cada mesa de manera interna vamos a ir trabajando. Nosotros hablamos el tema de la paridad, ¿no? No existiríamos o no estaríamos completos si es que nosotros no concebimos de que un principio de nuestra convivencia es el de concebir desde la paridad, ¿no? Algo, además, una paridad, algo que busca la complementariedad y que genera la armonía, ¿ya? Ahora, en el tercer casillero que dice la relación con otras áreas del currículo base, nosotros hemos encontrado que, por ejemplo, este tema del manejo de las energías en el mes de febrero se relaciona con valores, espiritualidades y religiones, ¿no? Desde esa área se puede articular. Luego estas ciencias naturales o ciencias de la naturaleza, porque vamos a hablar de los productos que nos entrega la Pachamama en el mes de febrero. Está relacionado con el tema de la matemática porque vamos a hablar de los aspectos productivos, ¿no? De que se ha puesto una semilla y ahora estamos sacando los productos, ¿no? Del Diray. Está también estrechamente relacionado y además básicamente con el área de comunicación y lenguajes, porque aquí se desarrolla no solo el lenguaje oral y escrito de comunicación de un sujeto a otro, sino también se desarrolla el lenguaje holístico, que sería ese lenguaje espiritual, ¿no? Del manejo de estas energías. Y educación musical, porque durante la época de la nata, de este mes de febrero, hay un espacio del manejo de las energías a través de la música, ¿no? En cierta cantidad de hercios incluso, y con instrumentos determinados como el pinquillo, la huancara, que representa la danza de la lluvia, por ejemplo, ¿no? Entonces se relacionaría, o el maestro estaría articulando con estas áreas. Y hemos identificado también que los otros contenidos que hemos elegido como irrenunciables se articulan con estas mismas áreas, ¿no? Ahora, hemos elegido un contenido complementario, por ejemplo, esto que refiere a las estrellas, ¿no? No, los elementos de la naturaleza, Pachana Inata Utjirinaka decimos, ¿no? Los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, el fuego, el aire, el agua, la tierra, que serían elementos de visualización, de observación,
para el niño, ¿no? De cómo concebir estos elementos y cómo está en contacto con estos elementos, ¿no? Como contenidos complementarios. Creo que es eso. Hasta ahí hemos podido avanzar y ya el trabajo de gabinete a la siguiente semana que viene vamos a ir profundizando y de repente discutiendo y acomodando de mejor manera, ¿no? Estos contenidos. Y un aspecto que hemos identificado es que tenemos que tener claro la secuencialización de estos contenidos, ¿no? Ahorita estamos hablando del nivel inicial, del primer año, y debemos buscar la secuencialidad para el segundo y después empezar a entrar a primaria y así sucesivamente, ¿no? Eso va a ser el otro elemento que vamos a ir trabajando a la siguiente semana. No sé si alguien más de la Nación Aymara quisiera complementar, si no daríamos paso a otro ILC y otros comentarios. Aquí nuestro hermano Apu. Hermanos, yatecheres, tatas, mamás, yatecheres de diferentes niveles, como Apu, un poquito estoy ayudando a rescatar nuestros árabes. Todo tiene que nacer en último semestre, ya articular lengua, eso falta, lengua. En ahí tiene que entrar temáticas, el eje, chiara, chogna, de ahí tiene que nacer la primaria. Entonces, eso hay que complementar en el lenguaje, en social, oraque, por ejemplo, cana. A ver, esas cosas ya, el niño ya tiene que saber eque, ñicuta, ñacuta, anaciña. Esas cosas ya desde está aprendiendo, pero se van a moldear nuestros hermanos, los que viven en Aula, en este currículo, también van a querer aprender, va a contagiar, aprender, Aymara va a ser novedad. El niño, desde el niño junto hasta desde 5 años ya tiene que aprender su modo de hablanza. No sé cualquier cosa tendrá sus lingüistas, por qué analizan, por qué el que nace en un lugar ya no habla sí. Entonces, esas cosas tenemos que un poco rescatar. El niño ya tiene que cantar. Ankot haya, intitata, su cantan, ya te canepa, su guadalki, astipan, su algunas que te esa es la importancia objetivo principal. O cámara con ahorita allá pues voy allá también para los idiomas igual. Discatan esa quita vamos a cantar esa es el principal fundamental en nuestro lengua aymara. Gracias. Nosotros como Nación Quechua nos caracterizamos en los siguientes elementos, ¿no? Que es la dualidad, los valores, principios, la chacana, los contenidos vigentes que tenemos. Hemos seleccionado la enseñanza a la niña y al niño para la consolidación de la identidad, ¿ya? Y como contenido irrenunciable hemos priorizado que los principios quechuas, que está dentro de eso los valores y principios, ¿no? Y también tenemos principios quechuas, que está dentro de eso la oralidad, ¿no? También tenemos la historia, ¿ya? Y también en el otro cuadro nos indica en qué áreas debe tomarse en cuenta, ¿no? Se ha tomado del currículo base, que es el lenguaje, ciencias sociales, ¿ya? Y como contenidos complementarios hemos tomado la Yanapacuna, Aininacuna, y dentro de eso están los valores y principios, y también la oralidad, ¿no? Trabajar en comunidad, ¿no? Y también tenemos en qué áreas debe tomarse en cuenta. Tenemos los valores, espiritualidades y religiones,
y lenguaje, ciencias sociales, ¿no? Eso tenemos como en el nivel inicial. Bueno, en los contenidos que tenemos respecto a lo que es el nivel primario, en lo que es simbología, de lo que es educación intercultural y plurilingüe del campo de cosas y pensamientos, solamente tenemos un contenido. Entonces se ha ido priorizando eso. El contenido es Huijailacuna, Unanchacuna y otros símbolos en la región y sus significados. De este contenido lo que se ha ido priorizando es la Huijailacuna y la Unanchacuna como contenidos irrenunciables. Más que todo se va a tocar lo que son valores y principios, la historia, la oralidad, los colores, y esto está dirigido para un curso de cuarto de primaria. Entonces, con este contenido de Huijailacuna y Unanchacuna se puede tocar lo que son principios y valores, nuevamente les repito, historia, oralidad y colores. Todo esto en qué áreas se va a ir tomando en cuenta. Están en las áreas de religión, ciencias sociales, lenguaje y comunicación y artes plásticas. Posteriormente, como contenidos complementarios que se ha ido analizando y viendo también, ¿no?, lo que es la simbología, y dentro de esa simbología está lo que es la Inti, Guilla, Chasca, la Chacana. Asimismo también lo que se ha ido viendo lo que es la música, y la música desde nuestra cosmovisión, desde las épocas de siembra y todo eso, asimismo la vestimenta y la danza. Todos estos contenidos complementarios que se van a tomar en cuenta en las áreas de ciencias sociales, religión, música y artes plásticas y visuales. Más o menos eso es lo que se ha podido ir trabajando el día de hoy, que hemos hecho bastante debate, tal vez hemos demorado un poquito, pero siempre es bueno, ¿no?, argumentar, y así se puede ir complementando también. Muchas gracias a la Nación Quechua por su participación. Otra nación, por favor, para ir avanzando. Disculpe, Nicola. Bueno, gracias. Nos han dado el trabajo y vamos a tratar de explicarle a todos ustedes. La nación pueblo Tacana. ¿Cuáles son los elementos que fundamentan y sustentan la visión de nuestro currículum? Bueno, la verdad las cosas que lo irrenunciable, lo que hemos identificado aquí son nuestros Eduticuana, Caquiahuaca, Urumari. Son protectores y cuidan la vida de los tacanas, ¿no? Otro de los temas es el calendario ritual. Y como visión también tenemos los mitos tacanas. La verdad de las cosas que para entender a un pueblo tienes que conocer los mitos, de dónde vienen, ¿no? Entonces eso es el tema. Bueno, tenemos también otro irrenunciable por parte de la cosmovisión, son los rituales de petición y agradecimiento a los dueños de las cosas. Tenemos los articuladores Shaira Yananacuana Abuechati, ¿no? Shaira Cuanasha, Shaira Enime Neje Abuechatique. Estos 5 también lo hemos consensuado con los sabios indígenas tacanas. Tenemos también las temáticas curriculares que lo conocemos ahí. Y vamos a ir al calendario, que es algo, escuchando a los aymaras, vamos a tener nuestro calendario cíclico de la vida tacana. Nuestro calendario está basado en estos conocimientos: el sistema de conocimiento de caza, el sistema de conocimiento de pesca, los conocimientos de la recolección de las frutas del monte, los sistemas de conocimiento del mundo, de la medicina natural, arte, que viene la música, artesanía, todo esto que crea por la creatividad de los tacanas. Y otro de los temas es el idioma tacana, la tradición oral, oralidad. Esto está en base a, todo esto pasa a calendario,
todo estos sistemas de conocimiento tienen su religiosidad o sus dueños del monte. En ese sentido, nosotros agarramos estos sistemas de conocimiento cuando es tiempo de caza, tenemos que hacer tal cosa. Entonces, vamos a ir apartándonos un poco de lo que es enero, febrero, marzo, ¿no? Y viene ahí las fiestas y en cada fiesta, tradición oral, viene la oralidad, ¿no? Con todo respeto a nuestros dioses, a nuestros líderes. Y en ese sentido hemos puesto, por ejemplo, en enero tenemos la rotación de autoridades originarias, que es importante, la fiesta de Año Nuevo, Eurearapa, Chiquiarapa, mes lluvioso, que es importante para nosotros la lluvia, y los tiempos de cosecha ¿Por qué es importante que conozcan nuestros estudiantes de nivel inicial? Por el principio de la rotación de cargo de autoridad, ¿no? Ellos tienen que conocer que nosotros tenemos un principio, que hay un inicio y hay un final. Te eligen para un año y termina. Todo termina, entonces por eso tienen que saber la responsabilidad. Me han dicho que haga la tarea y lo tengo que hacer. Entonces por eso es importante que en inicial conozcan los estudiantes de nivel inicial, y como esto es en familia comunitaria, se transmitirá. Otro es el trabajo comunitario de todo lo que se va realizando en nuestra ritualidad. La verdad, las cosas que tenemos mucho que explicar en febrero, el mes lluvioso, la fiesta del Chaya Chine, ¿no? Nuestro babachaya, como decían, ¿no? El tiempo de cosecha de arroz, maíz. También en abril tenemos la cosecha de las recolecciones de las frutas, de donde nos alimentamos nosotros. Y a la vez las floraciones, ¿no? Porque es importante, por esa convivencia armónica y de respeto a la Madre Tierra, que no hay que tumbarlo, ¿no? Y ahí también tenemos, bueno, le podemos ir nombrando en cada mes una de las actividades que se van realizando de la vida cíclica comunitaria, pero la verdad les digo, con mucho necesitamos tiempito, hemos estado charlando aquí y poniendo, pero esto es lo que hemos podido avanzar hasta ahí, ¿no? Dios solo va en mi cuano. Bien, Waromi, Yowe, Wahimi, Machoden, King Ayufeaki, Onchiñak des, Cheititi. Bien, voy a conocer un poco sobre el objetivo del Foro Monsetén. Nosotros hemos agarrado el nivel primario al primer año de escolaridad. En la temática de simbología, nosotros podemos nombrar todos lo que a nosotros nos identifica como mocetenes, digamos. En sí, en los talleres que hemos venido trabajando con los sabios, hemos venido trabajando con los maestros y autoridades, más que todo con sabios, hemos insertado varias simbologías. Tenemos, en primer lugar, habíamos puesto el arco y la flecha como símbolo de defensa, como símbolo de defendernos ya sean de los que nos atacaban antes, según cuenta la historia, y de subsistencia también, con la que cazábamos los animales. Antes no existían como hoy en día las armas, ¿no? La balsa la habíamos colocado como simbología, como medio de transporte ancestral. Y llegamos a una conclusión: si bien antes nos visitábamos entre los hermanos lecos, hermanos mocetenes, era pues el transporte por río, fluvial o a pie, y era más constante la visita. Es por eso que la balsa está como un símbolo
ancestral como medio de transporte. El saraí, el marico que nosotros manejamos, es el bolso, es también como una simbología que nos identifica como mocetenes. Ahí también tenemos el kirí, que es la vestimenta del hombre, y el tipoy, que es la vestimenta de la mujer. Nos identifica también como símbolo de la nación mocetén. Hay complementarios los collares, los instrumentos típicos que nos simbolizan como nación, la música, la danza, el tacú con su manija, con lo que le hacemos el masaco, el balay que nos simboliza también, el saqueador para la pesca, el batán, la máquina de moler, y las esteras en que nos sentamos, dormimos, la flor del patujú y sus colores como símbolo de integración de las naciones de tierras bajas. Eso tenemos como simbología y como contenidos irrenunciables habíamos colocado de que el niño en primero de primaria tendría que aprender lo que es el significado del arco y la flecha. Dibujará con la ayuda del maestro, y la música y la danza en el primer trimestre. Estamos hablando de, en el arco y la flecha podemos, en el área que puede tocar en sociales tal vez, y la música y la danza en música. Segundo trimestre, el saraí, ya sea la elaboración, la importancia, los contenidos ya se lo vaya desarrollando ya de acuerdo a lo que sabe el maestro. El kirí y el tipoy como vestimenta en el segundo trimestre, lo poquito, en dibujos avanzará. Y en el tercer trimestre estamos tomando en cuenta que tenga que aprender la balsa como medio de transporte ancestral, y como complemento los collares, la elaboración, los significados, porque qué significa el diente que estoy manejando, las figuras y todo eso. Eso es como pequeño trabajo que hemos venido haciendo como Nación Mocetén, y más allá ya, más después vamos a ir viendo con todas las temáticas curriculares, y vamos a ir sacando poco a poco lo que tenemos en el currículo organizado Mocetén. Yo soy Pai, Baroni. La escuntera Yonoko, Yochoaya, la escuntera Tejaya, la escuntera Baba Aya. Bueno, vamos a explicar lo que hemos trabajado poco, porque nuestro documento no quería abrir, último abierto, ¿no? Lo que hemos trabajado vamos a explicar. Dice cuáles son los elementos que fundamentan y sustentan la visión de nuestro currículo y cuál es su impacto en la educación. Lo que hemos trabajado es lo que es, primeramente, lo que es la cosmovisión, ¿no? Lo que es de la nación Leco. La cosmovisión contempla toda la relación armonía con el ser humano, con la madre naturaleza, que es el Yoyokelal, ¿no? El Yoyokelal es la madre naturaleza de la tierra y el cosmos. El hombre Leco es parte de la naturaleza, ¿no? No es aparte, sino es parte de la naturaleza. El árbol, digamos, el río, el agua, las montañas, todo es parte de la naturaleza. El hombre Leco es parte de eso. Y por eso es considerado como hermano de la naturaleza, ¿ya? Lo cual hay un respeto grande a la naturaleza de parte del hombre Leco. En los fundamentos, hemos trabajado todos los fundamentos, que es filosófico, epistemológico, todos los fundamentos, ¿no? Lo que queremos explicar aquí, en lo que es filosófico, contempla la complementariedad también, lo que decía alguna cultura también,
lo que es el hombre y la mujer, ¿no? O la dualidad también, ¿no? Comunitaria de prácticas sociales, culturales y lingüísticos, ¿no? Y también el hombre leco tiene conocimiento y la experiencia, dice. Para tener conocimiento tiene que tener esa experiencia, una relación con la naturaleza, en lo que es la dimensión del ser, saber, hacer y decidir. El conocimiento es inacabado. La escultura Tejaaya, Baba Abonda y Pensé, Walter Gutiérrez, la escultura Yonoco y Ochoa Aya, le cosa pues, chica la es omular, ¿no? Bueno, creo que para nosotros la tierra es todo, ¿no? Tenemos un calendario cíclico, sí, y tal. En realidad creo que para nosotros siempre ha sido el conocer la semilla, el calendario cíclico, la época de siembra, ¿no? Para nosotros el arroz ecológico, ¿no? El arroz ecológico nosotros empezamos a preparar en mayo, ¿no? Mayo, junio, julio preparamos la tierra, hacemos el chaqueo, todo agosto empieza a secar, ¿no? Todo tiene que secar y ya agosto, a fines de agosto ya empiezan a quemar, ¿no? Hacen la primera siembra ya el 20 de septiembre, ¿no? El 20 de septiembre. Algunos también lo hacen el 20 de octubre, también es la otra siembra, ¿no? Y bueno, para aquellos que se han flojeado un poco con la tierra, no han trabajado, bueno, esos lo hacen ya el 20 de octubre, ¿no? Casi al final ya lo hacen también. Bueno, eso es nuestro calendario. Bueno, también todo diciembre nosotros hacemos el desierve, ¿no? El desierve, hay también muchas cosas, ¿no? Hay costumbres también buenas. Bueno, enero, febrero es la época de lluvia, ¿no? Marzo, a mediados de marzo y abril, ya se cosecha el arroz. Marzo ya nosotros tenemos los primeros arroces, ¿no? Eso es el calendario. Y eso tiene que saber también el niño leco, ¿no? Tiene que saber, porque en realidad ese arroz es el ecológico que habíamos hablado ya, que allá en la nación leco, eso es lo que se consume, ¿no? Creo que somos diversos, somos diferentes, somos, por ejemplo, los hermanos mocetenes están conectados con ellos, pero somos diferentes, no tenemos lo mismo con ellos, ¿no? Bueno, creo que tenemos todavía muchísimo por alimentar, creo que, bueno, también estamos satisfechos porque en realidad creo que ya estamos queriendo empezar este currículo que le hemos trabajado y le hemos dejado así adormecido por mucho tiempo. Hoy estamos volviendo a levantar, pero creo que con una gana de que ya 2023 ingresen ahora, ¿no? También es para nosotros es también, bueno, pues una necesidad. No podemos trabajar en vano, ¿no? Y eso tenemos que ya ver. Muchas gracias. Hermanos y hermanas, vamos a presentar el trabajo que hemos realizado en el Instituto de Lengua Uru, Educación Inicial en Familia Comunitaria, nivel Educación Inicial en Familia Comunitaria Escolarizada. El objetivo holístico del nivel: desarrollamos actitudes de convivencia armónica en la familia y en la comunidad sobre la base de la identidad cultural y lingüística que se practica a través de la valoración de la diversidad sociocultural, realizando actividades educativas, curriculares, extracurriculares para que la niña, el niño escolar pueda desarrollar y crecer con autoestima cultural y lingüística. En la cosmovisión, deidades y los cosmos en la nación Uru. Fundamentos en lo político, la nación originaria Uru, ¿no? Es la máxima instancia de representación de la nación Uru. Las autoridades originarias de cada pueblo son parte de la NOM. Económico, la caza, la pesca, primero, luego la artesanía, agricultura y ganadería son las principales actividades de la nación Uru. En lo social, el intercambio de productos, la forma de organización dentro de los pueblos Urus, el trabajo comunitario. En lo cultural, la característica de la identidad cultural
y la cosmovisión basada en relación al agua. En lingüístico, en fortalecer la lengua uru, uru chipaya, uru uchumata. En los principios y valores, el respeto, la solidaridad, dualidad, complementariedad, rotación de cargos. En principios ordenadores, cosmovisión, identidad. Ejes ordenadores, el mundo espiritual y mundo natural. En áreas curriculares, formación de la persona, vida en comunidad, comprensión del mundo, transformación del mundo. Temáticas curriculares, cosmos y pensamientos, la comunidad y la sociedad, vida, tierra y territorio, ciencia, tecnología y producción. En abril hemos identificado la cosecha de quinoa, desparasitación de animales, ¿no?, que se practica en el sector de Chipaya, oveja hemos ahí identificado, y teñido y señalado de los animales. Y tenemos ahí el cuidado de los animales, también pueden aprender los niños los colores y el proceso de teñidos. En mayo hemos identificado, en mayo, junio, ¿no?, trillado de quinoa, y lo que pueden aprender los niños es el proceso de trillado de la quinoa. En julio hay una actividad muy importante que es el congelamiento de los pastizales mediante el manejo de agua, sector Chipaya, y lo que pueden aprender es también la importancia del cuidado del agua y suelo. Bueno, hermanos y hermanos, hemos ido trabajando hasta estas actividades. Inicialmente hemos hecho una reflexión y un análisis, ¿no?, en cómo está nuestro currículo regionalizado, ¿no?, de los 3 sectores y en los 3 sectores. Y bueno, posteriormente hemos hecho también un análisis, una reflexión de cómo vamos a ir avanzando en el tema de lo que es el tema de lengua, ¿no? Y gran parte, digamos, de lo que es nuestro trabajo, creo que el tiempo nos ha llevado y bueno, hemos avanzado hasta el calendario cíclico de la vida. Gracias, eso sería, hermanos y hermanas. Sí, también alumanta, mamá percoya limpio. Nosotros también vamos a continuar con lo que es nuestra priorización de contenidos. Como decían, la priorización de contenidos es según el avance que hayamos tenido en cuanto a nuestros currículos regionalizados. Nosotros tenemos el currículo de nivel primario y secundario, el nivel inicial no lo tenemos, por tanto estamos trabajando en ello, ¿no? En nuestro objetivo holístico de niveles asumimos la responsabilidad social de los valores sociocomunitarios, rescatando los conocimientos y sabiduría de nuestros sabios y sabias, aplicando la simbología, la religiosidad, los principios y valores del pueblo y sus distintas facetas para promover la recuperación y revalorización de la simbología en la vida diaria. ¿Cuáles son los elementos que fundamentan y sustentan la visión de nuestro currículo? Dentro de la cosmovisión tenemos las prácticas culturales, religiosas, naturales, medicinales, creativas. Todas estas, por supuesto, en mayúscula le hemos puesto, que son provenientes de la madre África, ¿no?, y que se mantienen entre nuestras comunidades en todo el país, porque ya sabemos que no estamos solamente dentro de la región de los Yungas. Asimismo, hemos ido ampliando estos conocimientos en la diversidad cultural del contexto al que nos hemos ido adaptando. Nuestros principios ordenadores están entre la cosmovisión y la identidad, y los ejes ordenadores, el mundo espiritual, el mundo natural, las áreas curriculares, educación para la formación de la persona, las temáticas curriculares, la psicología, la música, la danza, los principios y valores, la religiosidad y espiritual. Nuestro calendario agrícola también, el cíclico de la vida, está basada en 2 etapas, ¿no? Para nosotros la época de lluvia, que podríamos decir, y la época del tiempo de sequía.
Y esto también está ligado a lo que son nuestras expresiones culturales y festivas de las comunidades, ya que dentro de ellos también respetamos ciertas fechas, ¿no? Y esto es lo que nosotros esperamos que se dé a conocer dentro de nuestro currículo, el respeto a estas fechas que le decimos días de aciago. Por supuesto también dentro de las fechas de sequía iniciamos nuestro proceso de preparado. Posteriormente, en la época que es lluviosa, tenemos un intervalo en el que es la época de cosecha, y posteriormente iniciamos una vez más con el proceso de plantación o de siembra. El evento ha concluido con las siguientes conclusiones. Hasta el día lunes 15 de agosto de 2022, el Instituto de Investigación Pedagógica Plurinacional y la UPIP del Ministerio de Educación pasarán al IPLC, ILCs y organizaciones la hoja de ruta de armonización de los currículos, tomando en cuenta los acuerdos y el poco tiempo que se tiene. 2. Desde el lunes 15 de agosto de 2022, cada Instituto de Lengua y Cultura, de manera conjunta con sus organizaciones indígenas originarias, priorizarán el trabajo armonización de los currículos de sus respectivos pueblos, así como el desarrollo de sus lenguas en el sistema educativo plurinacional, siempre consultando con sus sabios y sabias. El 29 de agosto de 2022 presentarán su plan de desarrollo de lenguas y la priorización de elementos de su identidad por nación y pueblo. El 29 al 31 de agosto de 2022 se realizará 4 talleres simultáneos en los mismos lugares y la participación de todos los técnicos y autoridades indígenas originarios y afrobolivianos. En estos talleres, el Ministerio de Educación, a través de Investigaciones Pedagógicas Plurinacional y la Unidad de Políticas Intercultural, entregarán los planes y programas actualizados, y se hará el segundo ejercicio de la armonización para luego volver a sus pueblos, avanzar lo más que puedan en la armonización hasta el 30 de noviembre de 2022. Todo este trabajo se tomará en cuenta para los programas del 2023. Para el 7º encuentro pedagógico, a realizarse la última quincena de septiembre de 2022, se tomará en cuenta la participación de los técnicos y líderes que han participado en el proceso de armonización de los currículos. Ya lo tienen ahí impreso, pero hay algunos detallitos, ¿no es cierto? Entonces, este es el acta que recoge. Entonces, en ese sentido, yo voy a dar la palabra aquí al hermano Walter, que está presente. Aunque la última mirada también hemos hecho las 3 instancias, el IPLC, el Instituto, como también la Unidad de Políticas, quienes somos parte del Ministerio de Educación, y obviamente aquí estamos nuestras organizaciones también, consideramos que refleja todo aquello, hermano Walter. A ver, veremos, esta mañana nos hemos reunido, bueno, antes del mediodía nos hemos reunido con Fernando Carrión y ha dejado a los técnicos del IPE junto con la UPIP para que podamos concluir este taller, pero estos acuerdos se estarían estableciendo como tal. Repito, hasta el lunes 15, la IP, o perdón, se dice el instituto, el IP, ¿no ves? IPP, ya nos va a pasar el instituto, no hay que decir la I, sino hay que decir el instituto, y la UPIP nos va a pasar una hoja de ruta, si quieren compañeros, con pasos, 1, 2, 3, cada paso detallado. El hermano Fernando Carrión dijo eso, que nos pasa al IPLC, a los ILCs y a las organizaciones, lo compartimos. Se va a hacer nuestra hoja de ruta por donde vamos a transitar. 2, estamos acordando, compañeros, que desde el 15, ustedes desde el 15 de agosto hasta el 29 de agosto, van a trabajar en sus pueblos, consultando con sus sabios, sabias y organizaciones para la armonización y el desarrollo de las lenguas. Entonces tenemos hasta el 29 el trabajo. Hemos conversado, hay institutos que tienen cantidad de técnicos, por ejemplo el quechua, el aymara.
Vamos a ver ahí, como ustedes se habían manifestado, que estamos súper recargados. Vamos a ver que, por ejemplo, qué sé yo, 4, 5, 6 de esos técnicos que estén declarados en comisión solamente para trabajar ese tema. En cambio, en otros institutos son 2 o 3 o 4, lamentablemente, compañeros, van a tener que reventar nomás, no hay otra, ¿no? Les rogamos que sean un poquito más, saquen tiempo al tiempo como tal. Entonces, repito, del 15 al 29 tienen que trabajar junto con sus organizaciones y sus líderes en la consulta y la armonización y el desarrollo de lengua. Hemos acordado del 29 al 31, creo que es lunes, martes, miércoles, nos reunimos en los mismos lugares. Ahora ya nos ha dicho Fernando que tienen posibilidad de mandar a los 4 lugares, va a ser simultáneo en los 4 lugares, en Santa Cruz, en La Paz, en Trinidad, en Cobija, todos los pueblos nos reunimos. Bueno, con estos compromisos, compañeros, que estamos quedando ahora, y yo agradecerles mucho porque yo sé que es sacrificado moverse, pero compañeros, tenemos que darnos cuenta que el gobierno, nuestro presidente Luis Arce, nuestro ministro, han visto que tenemos que volver a clases ahora después de la clausura. Los pueblos indígenas somos los más afectados con el COVID y incluso con las circunstancias políticas.